que es becario postdoctoral e integrante de este colectivo Jóvenes Científiques Precarizados. Trabaja para el CONICET en un instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires, de Lanús y 3 de febrero. Pero bueno, nos va a contar un poco de qué se trata. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Muy buenas tardes, Alicia. Un gusto estar hablando con vos y estar encontrándome también con los oyentes. Gracias por atendernos. Bueno, contanos de qué se trata este reclamo, cómo vienen, porque ya hace varios años que venimos contando desde el proceso de organización de este colectivo hasta, bueno, las demandas. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Tal cual, sí, es toda lucha realmente en nuestro colectivo tiene parte de este proceso histórico tan largo que tiene que ver con la condición estructural que implica la situación de precariedad laboral, ¿no? Esto que vos debes saber muy bien, que por ahí completo para los oyentes, que una parte inmensa del sistema de investigación público está soportada sobre trabajo precario, sobre una proporción bastante grande de trabajadores y trabajadoras que estamos empleados en esta figura de la beca, que es una forma de desconocer el derecho laboral más elemental, que puede ser un aguinaldo, un aporte jubilatorio, los regímenes de licencia, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el CONICET donde trabajo yo, hay alrededor de 25.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales algo más de la mitad, más de 10.000, están bajo esa forma precaria, bien de la beca, bien una parte pequeña de los trabajadores y trabajadoras administrativos que también tienen contratos así, esos heredados de modelo noventista, chatarra. Entonces, la forma de organización como becaria es histórica en el sentido de que de 2005, en el caso de la organización mía, pero en otras organizaciones también con plazos largos, venimos peleando por el reconocimiento de nuestra organización de trabajadores y por lo tanto de todo este pliego de derechos que deberían sernos reconocidos como se reconoce a cualquier trabajador formal, particularmente, estamos hablando encima del sector público, es decir, trabajadores que dependen del Estado. Francisco, un poco para también complejizar, es decir, están desde hace muchos años recayendo en el trabajo precario, la producción científica, con esta excusa de que están en etapa de formación más o menos, ¿no? Exacto. Es ese argumento histórico que se dieron los organismos de técnica, y no solo en Argentina, en otros lugares también tiene la misma lógica, en la que como nos estamos formando, como si eso no ocurriera en cualquier otro trabajo, eso es contradictorio, digamos, con el reconocimiento de la condición laboral del vínculo, ¿no? Y bueno, y ahora ¿cómo están? La semana pasada estaban en plena protesta, digamos. Contanos qué cuestiones están apareciendo ahora y qué acciones, además. Sí, en este momento hay tres cuestiones que son las cruciales. Una es algo que finalmente nos hermana con el conjunto de la clase, que es la situación salarial. Realmente venimos, en particular las becarias, de 10 años de caída libre de los salarios. Hubo periodos muy fugaces de alguna recomposición, pero la verdad es que desde 2013 a esta parte hemos venido perdiendo poder adquisitivo de manera radical. Y eso, como siempre, es algo que afecta mucho el día a día de cómo llegamos a fin de mes, ¿no? Es algo como muy transparente que no hace falta explicar mucho. La segunda cuestión, que es bastante grave, es que como becarios de CONICET nos contrata de manera directa y por lo tanto sin posibilidad de transferir aportes, la obra social de la Unión de Personas Civiles de la Nación, o sea, UP se llama. Obra social que, como sabrán ustedes mejor que yo, en la provincia funciona muy mal en cualquier lugar que no sea las grandes capitales del litoral, Buenos Aires, Rosario y algún otro par de ciudades muy excepcionales. Pero en la mayor parte del país funciona de manera desastrosa, con muy pocos prestadores, con muy poca cobertura para los trabajadores. ¿Cómo se llama la obra social? Porque nosotros acá como comunidad universitaria tenemos nuestro propio servicio de médico asistencial, que también es un poco una respuesta a eso que vos planteás. Claro, tal cual. La que nos cuida a nosotros se llama UP, Unión Personal. Ajá, bien. Que depende directamente de ese sindicato históricamente problemático, para decirlo eufemísticamente, que es UPCN. Tal cual. Entonces, como hace mucho tiempo venimos quejándonos de que eso es insostenible, de que no puede ser que estemos atados a esa obra social que no funciona en la mayor parte del país,
por fin, después de mucho tiempo, logramos que CONICET presentara a licitación la cobertura para becarios y becarias. Claro, pero era tan ínfimo el presupuesto que CONICET había propuesto para ese pliego que quedó desierta la licitación. Con lo cual seguimos igual de jubilantes que siempre, después de todo un arco de gestiones que prometían alguna solución, que era, por ejemplo, efectivamente, como mencionabas el ejemplo de esa región, que aunque sea fuera transferido nuestro aporte a las obras sociales de las universidades, que según el caso funcionan mejor, sí, depende en cada localidad, pero digamos, comparado con UP, en algunos casos era muy superadora como posibilidad. Bueno, eso quedó bloqueado porque para eso CONICET tenía que invertir dinero y no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces ese es el segundo gran capítulo. Y el tercer capítulo es el más histórico, que tiene que ver con terminar con la precariedad laboral, ¿no? Con que haya por fin en CONICET un convenio colectivo de trabajo propio, que nos incluya a los becarios, que incluya a todos los trabajadores del organismo, para que quede finalmente consagrado todo ese pliego sustantivo de derechos que son cruciales, que es poder atender a familiares enfermos, es saber que de acá a 30 años vamos a tener cómo jubilarnos, son esas cosas que son... Francisco, y si uno piensa, porque el tiempo también, ¿no?, en que van demorando y van como dificultando los aportes y esto que vos decías, la posibilidad de jubilarse, en promedio, ¿cuánto tiempo permanecen en esa figura de becarios? Si ustedes tienen ese relevamiento. Y en mi caso, por ejemplo, que es creo que el máximo que solemos estar en esa condición, llevo 8 años trabajando para CONICET en esta situación de privación de derechos. Es decir, es enorme. Cualquier trabajador del Estado hace un juicio para que lo reconozcan como trabajador, incluso en el privado a veces. Es una cantidad realmente inmensa. Digo, más cuando estamos viendo que realmente el sistema de jubilación está deteriorando a escala mundial. Entonces tenemos que poder avanzar en condiciones básicas elementales compartidas por todos. Además, esto de esta figura de becarios, hasta para poder organizarse, ¿no? Tienen que ir hacia una asociación, tienen que discutir la posibilidad de sindicalizarse con algún gremio que pueda, que sea amplio en esa cuestión también. O sea, todo es difícil. Sí, tal cual. Peleamos con unos márgenes muy estrechos. Hace una cantidad de años, serán unos 5 años, que es un poquito menos o más, no tengo ahora el número exacto, el Sindicato de Trabajadores del Estado, ATE, empezó a afiliar becarios, con lo cual había un marco más orgánico en el que podíamos empezar a participar, y eso algún respiro de los marcos organizativos da. Lo que pasa es que, como también es un sindicato que no tiene representación por minorías, según el periodo puede ser un organismo, una herramienta sindical que tenga sus limitaciones para la participación realmente democrática y todas las cosas que uno desearía de las herramientas sindicales, ¿no? Sí, tal cual. Francisco, ¿y cómo es el contacto con becarios y becarias del interior del país? ¿Cómo vienen articulando? La verdad que eso tenemos una muy buena experiencia desde hace muchos años, no exento obviamente de conflictos circunstanciales, pero desde por lo menos el periodo que tuvo que ver con las tomas del Ministerio de Ciencia y Técnica, hasta el ciclo 2016-2017, había una serie de encuentros periódicos que hacíamos entre organizaciones, entre asambleas autoconvocadas, que eran grandes becarios nacionales, y durante la pandemia hubo una experiencia también muy linda que fue la Asamblea Nacional de Becarios. Nos reunimos muchas veces en el largo que va de principios de 2020 a mediados de 2021, en esa Asamblea Nacional, aprovechando el crecimiento de la virtualidad en ese momento, que nos permitió realmente reunirnos y tener una política conjunta a escala nacional, que fue una experiencia muy interesante. En ese momento es esa herramienta que un poco dejó de operar, pero que siempre estamos buscando esos canales en los que poder encontrarnos realmente en la escala pertinente a la extensión concreta de nuestro lugar de trabajo, que es una escala nacional. Estamos en un año electoral que también con probabilidades de que haya hasta un cambio no solamente de nombre, sino también de frente conduciendo el país. ¿Cómo ven ustedes ese horizonte? ¿Cómo lo están discutiendo con la experiencia de lo que fue el macrismo ahí muy reciente? Y sí, realmente es un escenario bastante preocupante, porque si el arco de
desde diciembre del 19 hasta ahora fue bastante duro, incluso para nosotros en estas comisiones, que para mucha gente era un periodo de cierta esperanza, de cierto optimismo. Lo más probable es que el próximo cambio de gobierno sea todavía de empeoramiento, si es que no podemos recomponer las capacidades de lucha de los colectivos de trabajadores. Digo, sin como expectativa de otorgamiento desde arriba, digamos que el panorama es aún más oscuro del que vino siendo estos últimos años. Es más necesaria la organización ahí, ¿no? Tal cual. Francisco, bueno, y reiterarnos entonces esta semana cómo viene la movida. No tengo fechas precisas, estamos en distintas organizaciones, y Sindicato de ATE que también está en este eje, en fase de vuelta de asambleas y de reuniones periódicas por lugares de trabajo para poder volver a discutir qué medidas podemos tomar en lo inmediato y urgente, tal como acuciantes son las preocupaciones del colectivo, ¿no? Pero bueno, Francisco, ahí seguramente vamos a volver a charlar para también poner en la agenda nuevamente este reclamo y poder ver aquí en la provincia cómo vienen articulando y cómo también aparece el reclamo más local de los becarios, las becarias de nuestra zona. Así que mil gracias. Absolutamente, no, muchas gracias a vos por el momento ahora y por el trabajo cotidiano que hacen de información. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con Francisco.